Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves, jueves de la frontera a una economía viva. Bienvenidos aquí a Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Fidel, buen jueves. Gracias, Darcy. Igualmente para ustedes, amigos, todos, buen jueves. A ver, para nosotros, acá en Un Mundo de Economía, como proyecto mediático, el tema de frontera aquí en Táchira es vital. Nosotros no lo soltamos y nos preocupa enormemente la situación del cierre permanente que tiene la frontera, sobre todo para efectos del comercio formal internacional, en particular desde febrero de este año. Y por eso nuestro tema hoy, reapertura total de la frontera. ¿Para cuándo? Nos preguntamos nosotros. Tenemos un par de invitados calificados para hablar del tema. ¿Quiénes son nuestros invitados, Darcy? Antes que anunciarlos estaba pensando, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Esto es como la cancioncita esa de reggaetón. Me sonó muy lejano. Bueno, a veces dicen que lo que está más lejos está más cerca. Bueno, vamos a ver. Se han visto casos. Nos acompañan en este mediodía. A mi derecha está Pedro Valenzuela, él es especialista en comercio exterior, y en aduanas, y a la izquierda de Fidel, Vladimir Tovar, quien es el director de asuntos fronterizos en Fedecámara, ¿verdad? Exterior. Claro, es que es el único, es especialista, y dada la gran trayectoria que tiene en fronteras, comercio exterior y en aduanas. Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros acompañándonos y para llevar un tema, Dios mío. No, y en representación de ese sector. Claro, de ese sector aduanero, golpeado, de los cambistas, de todo. ¿Por qué la frontera se convirtió en un gran problema para la economía venezolana tras su cierre en agosto 2015? Empiezo preguntándoles. Pedrito. Bueno, esa es la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Porque al más infinito. Al más infinito, porque realmente desde esa fecha, pues todo, de hecho ya venía en declive el movimiento comercial, pero producto de las decisiones que se tomaron de tipo económico, ¿no? Y bueno, y también de las políticas internas nacionales. Pero tenía su dinámica como frontera viva, como frontera abierta, y estaban todos los agentes ejerciendo su labor, ¿no? En el momento del cierre, pues todo se dice, como dice la canción, todo se derrumbó, todo quedó ahí en el limbo, ¿no? Y había la expectativa de que eso durara poco tiempo. Claro. Pero ya vamos 5 años. 5 años, 4 años. Vamos para 5 años. Y de hecho se agravó a raíz de los acontecimientos de febrero de este año. Sí. ¿No? Entonces, lo que sí es una realidad es que la frontera ya no es una frontera dinámica en lo que tiene que ver con desarrollo, con comercio, ¿no? Sino que es una frontera dinámica para otras cosas. Dinámica está a la vista de quienes acudimos para allá, sabemos cuál es ese dinamismo, entre comillas, de la frontera, ¿no? La situación social que se está viviendo allá y no solamente social por la gente la diáspora y todo lo que ha traído eso, el hecho de que muchos bajan a buscar sus alimentos necesarios allá, también es la realidad de quienes trabajan en la frontera, de ese amplio sector aduanero, sobre todo transporte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la logística del comercio exterior, que está paralizado. Y del cual depende mucha gente. Yo precisamente quería preguntarles eso, Vladimir. A ver, cerrada la frontera totalmente al comercio con los puentes internacionales, tanto los viejos que están en uso como el nuevo no inaugurado, ¿no? Bloqueados con contenedores. Por ahí no pasa nada que no vaya a pie. Entonces eso es otra cosa. No hay comercio formal internacional para la industria y para el comercio legal. Me pregunto yo, desde febrero para acá, este cierre ha profundizado, creo yo, el desorden y el caos que lamentablemente pues caracteriza la economía de la frontera de hoy y la vida social también de esta frontera que sigue siendo la más activa, al menos por movimiento humano, de América Latina y que deberá volver a ser la frontera más activa económicamente hablando de América Latina. ¿Se profundizó el caos? Sí, por supuesto, y gracias a Darcy y a Fidel por la oportunidad. De verdad que totalmente.
lo que está ocurriendo hoy en la frontera, nunca en los últimos 30 años lo pudimos haber imaginado. Siempre se trabajó desde las distintas instituciones en la procura de dar respuesta a una frontera que poco a poco, aunque se veía, como decía Pedro, se veía que iba en un franco deterioro, porque el contrabando estaba incrementándose, muchas condiciones estaban surgiendo, pero siempre se trabajó en un marco que nos permitiera darle a la frontera una nueva dirección. Y la dirección fue fácil, el mapa, la ruta estaba definida, que eran las zonas de integración fronteriza, dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, la famosa CIF. Y se trazaba allí el mapa. Se trazaba la ruta de lo que iba a significar las fronteras a futuro. Y una de las cosas que hay que reconocer, que en los tiempos del presidente Chávez, pues se suscribió al acuerdo donde se incorporaban alrededor de 12 municipios de la frontera venezolana con Colombia en el marco de la zona de integración fronteriza, porque se fue trabajando en base a lo que era la visión, ¿sí?, de la frontera hacia donde tenía que ir. Y de allí, pues todos hicimos el esfuerzo, gremio empresarial, el sector productivo, la sociedad civil, que hace el día en toda la extensión de la frontera, en función de que lográramos esas zonas de integración fronteriza, porque la idea lo iba a fortalecer. Lamentablemente salimos de la Comunidad Andina 2006 y comenzamos a perder espacio en ese sentido. Y muy lamentable. Bien, vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves, de la frontera a una economía viva. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy jueves en tema de frontera, hablando de la reapertura total de la frontera. ¿Para cuándo? Y estamos para ello conversando con Pedro Valenzuela, quien es aduanero, y con Vladimir Tovar, que es director de Comercio Exterior de Fedecámaras Táchira. A ver, queda el tema, Pedro, Vladimir. Sabemos de la existencia, tú lo estabas comentando, Vladimir, hace un momento, del proyecto de zona de integración fronteriza. Existen, de hecho, proyectos y planificación para la generación, digamos, de una economía viva realmente en la frontera, sustentados técnica y científicamente para, digamos, poder soportar el desarrollo de una economía equilibrada en la frontera, que en realidad abarca a todo el Táchira por su condición, ¿no? Y eso permitiría, por supuesto, explotar ese verdadero potencial que tiene el Táchira por ser frontera. Ahora bien, ¿cómo está ese tema en este momento para el futuro? ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué se está trabajando, digamos, en pensar en cómo debe ser la frontera en el futuro? Nosotros estamos trabajando todos los días y no hemos dejado de trabajar desde el 2015 permanentemente, ¿sí?, ante los distintos mecanismos que existen para poder lograr que la frontera tenga el tratamiento y las condiciones que se deben tener. Lo primero que hemos puesto en mesa, ¿sí?, a las distintas instancias es que hay que despolitizar a la frontera del debate que existe entre un sector y otro sector, porque el tema de la frontera está cerrada desde el 20 de febrero por producto de ese debate político. Aquí la frontera, cuando se cerró, porque había una amenaza, porque había el asedio del tema de la inseguridad, etcétera, ¿sí?, se solventó y luego la frontera fue agarrando unas condiciones que no la abrieron plenamente, pero fueron agarrando unas condiciones que gradualmente buscaba que la dinámica se activara. Nosotros, ¿qué estamos planteando hoy? De que debemos comenzar entre todos, porque esto no es un tema únicamente de los actores económicos, ni mucho menos de los actores políticos. Nosotros tenemos entre todos que comenzar a trabajar por unas verdaderas condiciones. Cuando nosotros vemos los programas de televisión que muestran aquellas fronteras peligrosas, ¿sí?, y vemos las fronteras que dicen cruce de la frontera de Venezuela con Colombia entre el Táchira y el norte de Santander, ¿sí?, y entrevistan a un señor que lleva un morral y no lo dejan pasar las autoridades porque lleva un morral con metal, producto de chatarra, porque lo va a vender allá, y esa es la entrevista y por la cual la connotación de que esto es una frontera peligrosa,
porque un señor lleva un mural con una chatarra y lo devuelven, pasan todo el programa, lo devuelven al señor porque no puede pasar porque lleva eso de presunción de contrabando. Esa es la connotación. Imagínate qué puede suceder, ¿no?, con las demás cosas. Entonces nosotros necesitamos, eso está totalmente definido, de qué es lo que hay que plasmar y trabajar para eso. Y en eso estamos todos los actores productivos, los gremios empresariales, construyendo una ruta que a través de los amigos de Cenespo estamos haciendo una agenda de trabajo permanente para lograr desarrollar esa frontera que nosotros necesitamos y que no es algo de una imaginación cualquiera, no, eso es inmediato, simplemente con decisión y disposición. Y con acciones concretas, o sea, hay proyectos concretos. Totalmente. Qué bien. ¿Qué, Vladimir o Pedro, qué se debe contemplar para que la frontera deje de ser un problema y se convierta en una oportunidad para solventar la crisis económica nacional? Yo sé, y ustedes mejor que nadie como especialistas del tema saben que no hay soluciones, fórmulas mágicas, pero se deben contemplar una serie de propuestas y de soluciones sistémicas. Una sería, en primer lugar, pensar que ese cierre, esta crisis fronteriza, afecta a ambos países, tanto a Colombia como a Venezuela. Entonces... Sí, bueno, eso tiene que partir desde que haya un acuerdo entre los actores, los que realmente y los que hacen vida en la frontera, tomando por supuesto como primera la óptica, la visión de los habitantes de la frontera, que son los que realmente viven allá. ¿No? Claro. Porque estamos viendo, yo lo veo con mucha preocupación como especialista en aduanas y comercio exterior, que curiosamente la frontera se cierra por una cuestión de seguridad para el Estado, ¿no? Y vemos que antes, cuando la frontera estaba abierta, había menos contrabando. Parece mentira. Ahora vemos con mucha curiosidad no solamente el Táchira, sino las principales ciudades del país inundadas de contrabando de productos foráneos. ¿Qué está pasando? Por la frontera, ¿no? Aparte de muchas cosas que sabemos que se ha incrementado, la inseguridad, Entonces, yo pienso que parte de ahí, ¿no?, de tener que tomar en cuenta primero los que están en la frontera, los habitantes, que son los más perjudicados con esta situación, ¿no? Y plantearse proyectos, ¿no? Y planificar, porque también no se ha dado una planificación como se ha dado, hemos visto que se ha dado en otros países en cuanto al tema fronterizo. Así es, y de hecho si en el pasado la frontera tachirense pudo mostrar un sector productivo, industrial y comercial bastante fuerte e importante, trabajando en desorden, ahora trabajando con orden, con organización, las cosas serían muy diferentes en condiciones para desarrollar ese potencial que tenemos. Amigos, vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves, de la frontera, una economía viva. ¿Hasta cuándo estará cerrada la frontera? Yo quiero preguntarles, y es importante informarle a nuestra audiencia, a ustedes como representantes de lo que es la frontera en aduanas, en comercio exterior, en fin, ¿qué últimas tramitaciones, a dónde se han dirigido específicamente al Poder Nacional, si lo han hecho, para solicitar y para pronunciarse y comunicar la gran necesidad de una reapertura total de la frontera? Sí, mira, Darcy, nosotros a nivel de sector laboral aduanero, a nivel de los gremios empresariales, nos hemos abocado, ¿sí?, en todas las instancias, desde los alcaldes del municipio de Pedro María Ureña, del municipio de Bolívar, hasta las instituciones militares del Rey y del SODI, pasando por el Consejo Legislativo, pasando por lo que se conoce como el Protectorado, pasando por constituyentistas, ¿sí?, e inclusive
haciendo enlaces con la Cancillería, haciendo Asamblea enlaces Nacional. con la Asamblea Nacional, a los diputados del Táchira, la Asamblea Nacional, haciendo enlaces con entidades del gobierno nacional, entre esos el Ministerio de Planificación que maneja lo de las zonas económicas especiales, haciendo enlace con otras instancias, inclusive de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos hecho todo y hemos pronunciado y hemos manifestado todo lo que es la demanda, ¿sí?, de la región del Táchira en cuanto a la apertura de la frontera. ¿Qué ocurre? El ciudadano Diosdado Cabello estuvo el día de ayer en la región, ¿sí?, y un grupo de representativos de actores hicimos las gestiones para entregar un documento. Por eso la respuesta que pide este programa, el para cuándo, ¿sí?, se la llevó, la tiene en sus manos el gobierno nacional ayer en manos de Diosdado Cabello, cuando se le ha solicitado que aperturemos plenamente la frontera ya. La frontera necesita la apertura ya para poder atender, dar respuesta inmediata a lo que estamos haciendo con el sector avícola del Táchira, que son 135 granjas. Estamos haciendo un trabajo de asociatividad con proveedores de Colombia que necesitan que liberen los puentes para poder suministrar pollos bebé, alimentos y medicamentos que van a reactivar 135 granjas avícolas en el Táchira para producir 1 millón de kilos de cada 50 días de pollo beneficiado. Estamos trabajando con el sector de partes automotrices de Colombia para, en asociatividad, comenzar a articular la recuperación del sector transporte del Táchira, tanto de pasajeros como de carga, que nos va a permitir dar respuesta a la necesidad de movilización de carga y de turistas que nosotros estamos moviéndonos allí. Estamos trabajando en alianza, en asociatividad, dejando todo estructurado con el sector comercio exterior, que son las agencias de aduanas, las almacenadoras y los transportes de carga, en alianza con nuestros homólogos colombianos, para buscar que cuando se aperturen los puentes internacionales, que debe ser ya, cuando haya demanda de vehículos de carga, tengamos toda la estructura logística y no se nos vaya la carga por vía marítima a cuenta de que aquí no hay una gandola para poder transportar. No, vamos a hacer las alianzas. Los sectores están hablando para hacer alianzas de complementación entre el transporte de carga venezolano y el transporte de carga colombiano. Y así estamos con el sector agrícola. Para el suministro de insumos para el sector agrícola, estamos haciendo todos los enlaces con los sectores allá que nos van a proveer las semillas, los fertilizantes, los fungicidas, los herbicidas, para atender la demanda del sector agrícola que produce en el Táchira el 60% de lo que se alimenta, consume en el centro del país. Asimismo estamos con el sector porcino, el sector pecuario. Entonces la frontera se debe abrir ya, y en el informe que se entregó el día de ayer y que se está difundiendo es un informe donde dice el por qué hay que abrir las fronteras ya, ¿sí?, y dejar todas esas condiciones políticas que nos han llevado a una miseria, a una pobreza, ¿sí?, en la productividad, en el desempleo y en la desinversión, por simplemente caprichos de confrontaciones políticas. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa posición, porque sin lugar a dudas lo que más daño le ha hecho al Táchira es ese bloqueo de frontera, porque nosotros somos una región de frontera. Así es. Si el Táchira estuviese ubicado en el centro del país, la dinámica económica del Táchira dependería de otras cosas diferentes. Así es. Podría ser, no sé, de la pesca, del petróleo, no sé. Y Vladimir, pero la frontera es la frontera. Fidel, Vladimir y Pedro, y yo me atrevo a añadir lo siguiente, que tras darse la reapertura total de la frontera que tanto deseamos, el Táchira también tiene que repensarse para ir hacia una zona franca, declarar zona franca al Estado Táchira, del cual hablaremos en una próxima entrega. Un régimen especial. ¿Alguna última palabra? Sí. Permítanme dar las gracias y felicitar a nuestros ahijados de la 57 promoción de Ustedes los dos son padrinos, ¿no? Pedro Valenzuela y mi persona somos padrinos de Liufront. De Liufront, los muchachos. Sí. Y tenemos el acto de grado este sábado 9 de noviembre. Por eso, muchachos, estamos aquí. Por eso, muchachos, vamos a aperturar la frontera. Profesionales. Felicitaciones a todos esos graduandos de comercio exterior, a todos ustedes. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buena tarde, buen provecho. Saludos a todos, saludos.